Buen día, mi nombre es Jorge Weiss, soy profesor internacional acá en CEIPA, vengo de México y allá participo en la Universidad de CETIS en el noroeste del país, en Baja California. Hoy les voy a platicar sobre los negocios del futuro, qué te necesita hacer para innovar, para sobrevivir. Cuando estamos hablando de los negocios del futuro tenemos que hacer varias reflexiones. La primera es sobre cómo es el cambiante mundo de los negocios, qué es lo que va a suceder en el futuro y qué es lo que ha sucedido un poquito en el pasado. Luego tenemos que entender también cuáles son los diferentes perfiles emergentes de los consumidores y de las empresas y ver también cómo se acoplan las empresas a estos nuevos valores que los consumidores nos están requiriendo. Y no es nada más en la parte local donde estamos, sino de dónde vienen muchas de estas ideas. Y por último, vamos a platicar en esta serie de videos sobre las empresas que se han rezagado en su actualización y qué tienen que hacer, o un poquito de lo que les convendría hacer para avanzar en esto y no quedarse tan rezagadas. Hay que entender que el mundo de hoy es un mundo muy globalizado, a pesar de las ideas y de los conceptos que nos intentan limitar en esta globalización, estamos inmersos en ese tema de la globalización y no podemos hacernos a un lado. Querramos o no, el mundo va a venir a nosotros si es que nosotros no vamos y no salimos hacia ellos. Pensemos primero en qué es lo que ha sucedido en este cambiante mundo de los negocios en los últimos años. Si nos vamos a lo que ha sucedido en las empresas en los últimos 100 años, veremos que hace 100 años las principales empresas, las de mayor valor, eran a todas aquellas empresas que tenían cosas duras, que producían artículos y productos duros, fuertes, que se veían a sí mismas como generadoras de valor por esa capacidad de producción física que tenían. Tenemos ejemplos de empresas en acero, empresas en construcción, empresas que hacían caminos, puentes, canales, etcétera. Empresas productivas en petróleo, también empezaban ya a aparecer algunas empresas en telecomunicaciones, sobre todo las telefónicas o las compañías que transmitían mensajes por diferentes sistemas, además del telefónico, como podía ser correo o podía ser telégrafo, entre otras. Sin embargo, el mundo de los negocios va avanzando y se van viendo que no es suficiente nada más tener esas cosas duras, sino esas cosas duras hay que aplicarlas. Y su aplicación se da a través de otras muchas empresas. Por ejemplo, tenemos compañías que a mediados de los 60, hace 50 años aproximadamente, ellos tenían una perspectiva diferente de esa aplicación. De esas compañías duras, ahora tenemos compañías que utilizan los dos conceptos, utiliza el concepto del producto, pero aplicado en algún contexto. Y entonces tenemos compañías como IBM que dicen, bueno, hemos desarrollado diferentes tecnologías, pero ahora tenemos que aplicarlas al mundo de los negocios. Y IBM se convierte en esos años en una de las empresas, si no la más grande del mundo, de las más grandes del mundo. Luego tenemos otra compañía que se volvió icónica, sobre todo por lo que le acaba de suceder hace unos años, como por ejemplo Kodak, donde decía, bueno, tenemos cosas duras, hemos desarrollado cámaras, hemos desarrollado la tecnología para imprimir fotografías y en ese momento pues las estamos aplicando y la gente está demandando este tipo de productos. Tenemos otras compañías como las automotrices, donde la aplicación del acero lo convierten en vehículos que nos proveen y nos satisfacen la necesidad de transportarnos. Y tenemos en su momento una de las compañías más grandes del mundo como era General Motors, entre otras muchas. Y estas empresas generaron un valor que en su momento fue de aproximadamente unas 10 veces el valor que habían sido 50 años antes las compañías más caras. El panorama de estas compañías, o digamos la composición de estas compañías, es muy diferente a las que habían sido a principios de los 20 contra lo que tenemos al final de los 60. Hace algunos años, si clasificamos estas compañías 50 años después, veremos
que el ecosistema y el perfil de estas empresas es completamente diferente. Incluso la forma en que platicamos de ellas es completamente diferente. Hoy en día tenemos empresas de las más valiosas del mundo que no tienen nada tangible. Lo que ellos ofrecen son servicios de valor que satisfacen y diferentes necesidades de los seres humanos en todo el planeta. Entonces tenemos como las compañías más grandes, compañías que están basadas en otros procesos y otros mecanismos de valor, como es Google, como es Apple o Alphabet de Google sobre todo, Amazon, que es una empresa que ha crecido mucho y va a seguir creciendo en el futuro y vamos a platicar un poquito más de ella, Microsoft, que prácticamente ya se encuentra en todo el planeta, y sí sé que irán quedando algunas otras empresas por ahí que van a estar desarrollando conceptos más de valor, por ejemplo, algunos bancos van a tener en sus conceptos, al momento que metan la satisfacción del cliente vía digital, vía que no vayas al banco, todos estos conceptos vienen como términos de valor y hacen que como su planteamiento es mucho más extenso, ya no estén basados en tecnologías anticuadas, físicas, o que sean tecnologías que requieran estar en un solo lugar. Estas empresas se han vuelto más presentes, prevalecen más en diferentes contextos y por lo tanto están generando mucho valor. Hoy en día hay empresas muy grandes como por ejemplo Uber que no tienen ningún vehículo, hay empresas muy grandes, por ejemplo Airbnb, que no tienen ningún hotel, y todos están basados en diferentes conceptos que se han estado desarrollando. Llegar a ese punto no es fácil, las legislaciones no están preparadas, los países ven esto muchas veces como una amenaza, sobre todo para los grupos tradicionales, pero tenemos que ver que el mundo de los negocios del futuro va a tener que seguir siendo innovando y tenemos que seguir innovando para sobrevivir. Más en el siguiente video.